Bien, ¿qué tal amigos, amigas? La tertulia de actualidad de Televaldepeñas esta semana adquiere un formato inusual y se transforma en un programa de entrevistas por razones que yo les voy a explicar. En primer lugar, se acaba de cumplir el primer aniversario de la legislatura municipal, de la quinta legislatura, el quinto mandato del socialista Jesús Martín como alcalde de Valdepeñas, y nos repasa lo que ha sido estos 12 meses de inicio de legislatura, marcados en los últimos 6 meses, obviamente, por el COVID-19, por una pandemia que también ha causado estragos en nuestra población. Vamos a conocer de qué manera ha influido esta situación en el quehacer municipal, en esos presupuestos municipales trazados a principio de año y que a día de hoy pues tienen poca vigencia porque las transformaciones son constantes. Hablaremos pues con Jesús Martín, con el alcalde de Valdepeñas, y en la segunda parte del programa hemos tenido el placer y el honor de que nos conceda una entrevista y de que visite esta casa Televaldepeñas la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, María Ángeles Herreros Ramírez. Nos ha hablado de cómo se ha gestionado desde el plano de la seguridad ciudadana la pandemia del COVID-19, también cómo la subdelegación, este departamento, este órgano de la Administración Central del Estado que ella dirige, ha servido de base logística para el reparto de 400.000 mascarillas entre servicios públicos diversos y administraciones públicas. Y también pues cómo están llegando, en qué medida esas herramientas ideadas por el Gobierno en ayuda de los más frágiles y más afectados por el COVID-19, cómo están liberándose en nuestra provincia ese pago de ERTES, esos créditos del Instituto de Crédito Oficial, de los créditos ICO a las microempresas y autónomos, y otra serie de cuestiones de interés que le hemos ido planteando. Una extensa entrevista que ustedes van a poder ver a continuación en esta tertulia con Valdepeñas. También les anuncio, le voy anticipando que a partir de la semana que viene, y como ya hicimos en 2019, la tertulia se va a ir a la calle, a las terrazas de los bares de Valdepeñas, y que será donde citaremos a nuestros invitados y a nuestros colaboradores habituales de la tertulia de actualidad el resto del año. Será durante los meses de julio y agosto, y acabaremos pues en vísperas de esa fiesta de la vendimia, que en un formato también distinto, muy diferente al tradicional, pues sí que final tendremos en nuestra ciudad. Les dejamos pues con la tertulia y con estas dos entrevistas. Bien, se cumplió la semana pasada el primer año de esta quinta legislatura, que a su vez es el año número 17 de tu presencia como alcalde de Valdepeñas, y seguramente el más complicado, con 6 primeros meses, digamos, dentro de la normalidad, y los segundos 6 meses pues de aventura, por llamarlo amablemente. ¿Ha sido el año más complicado desde que llegaste a la alcaldía? Sí, la verdad es que sí. Además, Julián, tú nos tuteamos que tienes memoria de las alcaldías, pues obviamente este pueblo ha sufrido lo suyo, ¿no? Yo cuando llegué a la alcaldía, la situación económica era muy delicada. Lo pasamos muy mal con aquello de hacer quitas y demás, y fueron 3 meses muy desagradables hasta que se regularizó la situación. Luego nos han venido 6 riadas, de las que llevo yo contadas, 2 muy complicadas, hasta que pusimos en marcha la zona norte del plan de tormentas. Luego hemos tenido situaciones trágicas de asesinatos, y todo eso genera una tensión, pero claro, eso son tensiones puntuales del momento, que las controlas y pasan. Pero claro, esto de la pandemia han sido 3 meses todos los días, a cada minuto y a cada hora era una tensión. Y luego, sobre todo, lo peor de todo esto es que nadie está preparado para ello, ¿no? No había una carta de navegación. Había que improvisar a cada momento, desdecirse a cada momento. Decisiones que también eran muy confusas, ¿no? La de, oiga, que es que hay que fumigar todo el pueblo. Y luego te decían, oiga, pero si esto de fumigar todo el pueblo no sirve para nada, porque si nada más pasa el fumigador, detrás pasa uno y estornuda y llega otro y lo coge, entonces no se puede estar fumigando constantemente, ¿no? Luego las bajas que el miedo motivó, y es entendible humanamente. Otra cosa es que ahora hagamos un análisis de nuestros compromisos con la sociedad,
pero las múltiples bajas que se ofrecieron en determinados servicios, donde la gente se daba de baja porque tenía miedo, lógicamente, a contagiarse, pero al mismo tiempo aquellos trabajadores que se estaban dando de baja son los que servían a las personas mayores, que son las que más necesitaban la ayuda a domicilio. Luego el tema presupuestario, la legislación está hecha habida cuenta de la porquería que hemos mandado los políticos a través de la corrupción. Nos hemos autodotado de una administración tan encorsetada para evitar la corrupción que cuando llega una situación de esta, librar 100 euros necesita una modificación presupuestaria, un informe, y los 100 euros se necesitan ahora mismo, no dentro de 15 días cuando la ley lo permite. Entonces, todo eso, pues sí, ha sido muchas tensiones y, en fin, por ser tasativo a tu pregunta y no extenderme, sin lugar a dudas, pero no creo que en mi caso, para cualquier alcalde o alcaldesa, esto ha sido una prueba de fuego y nada equiparable a ninguna otra circunstancia que se haya podido dar con antelación al tema. Cuando, antes de que comenzase el año, bueno, las perspectivas eran de una legislatura plácida, dentro de la placidez que puede permitir una política con tantos grupos municipales, con 6 grupos municipales, pues vino lo que vino, con lo cual los presupuestos de 2020 valdrán para poco. ¿Se van a ir introduciendo enmiendas, remiendos y...? Bueno, se van a revisar por completo? Efectivamente, lo dices bien, ¿no? Yo creí que esta iba a ser una legislatura muy cómoda, teníamos concedido los fondos europeos dentro del plan ERUSI, el plan de inversiones que eran necesidades, no diré perentorias, pero sí prioritarias para cerrar ya todo el circuito urbano y quitar los defectos que podíamos tener. Pero al final esto ha acabado, me acuerdo mucho de mi abuela, ¿no? Cuando yo le contaba cuando era un niño y le contaba como todos los niños ínfulas, y mi abuela me dejaba escuchar y cuando terminaba decía: Jesucito, lo bien que lo estás pensando y lo mal que te va a salir. Pues esto es lo que ha pasado aquí, ¿no? Se preveía una legislatura tranquila, la situación económica del ayuntamiento era y es muy buena, de momento, ahora veremos ya el año que viene. Pero bueno, ha venido esto, de donde viene que el hombre propone y Dios dispone. En cuanto a los presupuestos, sí, vamos a tener muchísimas modificaciones, creo que vamos por la 17 o la 19 y 2 más que van a este pleno. Y es lo que te decía, de que nos hemos dotado de una legislación tan encorsetada para evitar la corrupción, que ahora mover una silla, pues hace falta un expediente y un acuerdo plenario y una publicación en el boletín oficial del Estado y 40 días para que nadie la recurra, si la recurra, resolver el recurso, y todo eso ralentiza de una manera brutal la administración. Y obviamente pues este año va a ser un año muy atípico y posiblemente en cada pleno vaya 1 o 2 o 3 modificaciones presupuestarias, porque luego también las modificaciones presupuestarias, y este es un lenguaje muy árido para el ciudadano de a pie, depende de que sea dentro del mismo presupuesto, que se cambie de un capítulo a otro y de una partida a otra, depende de que sea de un superávit, depende de que sea un remanente y demás. Pero bueno, a mí esas partes es adaptarse al sistema, el sistema es el que nos hemos dado nosotros mismos y por lo tanto es ir solventando, ¿no? Lo demás, pues sí, me gustaría poder tener una mayor capacidad de diligencia en adoptar los acuerdos para ejecutarlos. Pero en ese sentido también tengo que decir que con 6 grupos políticos al otro lado queriendo sentarse donde yo estoy en el legítimo derecho democrático, es verdad que al principio un par de grupos o de portavoces se tiraron, en fin, de una manera que yo creo que no era el momento, ni el lugar, ni la circunstancia, ni lo que se proponía, pero después tengo que agradecer en su conjunto a todos la lealtad institucional que en otras localidades tampoco se ha dado, ¿no? De hecho, tenemos pendiente que a mediados del mes que viene, que ya tendremos cerradas todas las cifras para saber de lo que hablamos, vamos a juntarnos para ver cómo resolver a medio y largo plazo. Cuando digo medio, digo este año y el que viene, porque el presupuesto del año que viene va a ser, en fin, va a tener su aquel, y a largo plazo para cerrar la legislatura, en el que lo primero tienen que ser las personas y por otro lado tenemos que seguir ejecutando una serie de inversiones, primero que están en marcha, que son muy potentes. No hay que olvidar un dato, Nosotros en este año, a pesar del interín de estos 3 meses que no sé si tienen que contar, en la memoria de los pueblos que cuenten, pero en lo demás podríamos haberlo olvidado, este ayuntamiento ha ejecutado 12 millones de euros en inversiones.
y muchas de ellas no están terminadas, y muchas de ellas eran fundamentales, y muchas de ellas siéndolo, nos habíamos acostumbrado a que no lo fueran, y ahora hay que ejecutarlas. Por ejemplo, a mí no se me olvida que en los 17 años que llevo, en la curva del Peral han muerto 5 personas. Bueno, ya van a empezar a hacer esa macro rotonda para dar unos accesos de seguridad. Oye, librar eso, bueno, pero eso cuesta medio millón de euros. El parque empresarial Entre Caminos, como la segunda fase se acabó cuando acabó lo del ladrillo, pues ahí se quedó sin ejecutar un vial que es fundamental para darle una buena comunicación al parque empresarial viniendo desde Andalucía, y ejecutar ese vial que está puesto ya a la circulación. Ahora falta señalizar en la autovía para que se sepa que existe, pero ha sido otro millón de euros. Y luego esta ciudad se ha dotado en los últimos 30 años de una cantidad de infraestructuras fundamentales, pero que, como pasa en las casas, Julián, las infraestructuras, las cortinas hay que lavarlas y las paredes se esconchan. Y hemos tenido que darle una vuelta porque se nos caían las losas de mármol del auditorium, y esa cosita que ves ahí ha costado 80.000 euros. Y los motores que tenían, si queremos seguir manteniendo una actividad cultural y social de vida, pues lógicamente tenían ya 25 años y ya no cumplían su función, y cambiar ese varal ha costado otros 150.000 euros. Quiero decir, cosas que el ciudadano de a pie en la calle no ve, que va a llegar al teatro y el teatro sigue funcionando, pero que mantener esas infraestructuras llevan aparejado un esfuerzo inversor tremendo. Entonces, en esa línea tenemos que dibujar con la oposición, porque además yo creo que en eso van a estar de acuerdo. Ellos no tienen que renunciar a su crítica, ni tienen que renunciar a sus postulados, ni tienen que renunciar a sus iniciativas, ¿no? Aunque algunas en estos momentos salgan de madre. Pero yo creo que a ellos también les interesa que si dentro de 3 años en las elecciones municipales uno de ellos o uno de los partidos fuera el que se tuviera que sentar aquí, yo creo que va a querer esto tener más o menos bien colocado. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a llegar a acuerdos. Esa mesa de reconstrucción, o como se le vaya a denominar en Valdepeñas, porque esa es la terminología que se está adoptando en otros ayuntamientos y en instancias superiores, tienen que tener una base, supongo, de cierta cohesión o unidad o de tregua política en espera de que esa pugna se retome, se reanude en tiempos más propicios. Yo creo que la tregua política no se va a dar, ¿eh? Es decir, todos somos personas, hablamos con amigos, con familias y decimos, hombre, de aquí vamos a aprender, de aquí no vamos a aprender nada. Si no hay un rebrote, y yo que soy agnóstico, a Dios le pido, si Dios existe, que no lo haya. Esto en Navidad se nos va a olvidar. Y al político se le va a olvidar y va a poder hacer política. Y hará una política más educada o menos educada, más bronca o menos bronca. Hombre, no me gustaría ver en el salón de pleno los espectáculos que vemos en el Congreso de los Diputados, del que participamos todos, ¿eh? No estoy aquí señalando a nadie. Eso que cada ciudadano juzgue y luego deposite su voto. No quisiera llegar a esos extremos, quiero decir, esto de, oiga, ¿usted oculta muertos? ¿Qué estupidez es esa? ¿Cómo van a ocultar muertos? Ya, pero usted dice, bueno, uno dice lo que conoce, ¿no? Por ejemplo, yo he ido dando los datos, sabes que fui muy reacio, he ido dando los fallecimientos, pero por dar una información veraz. Cuando la tuve, la di, porque lógicamente en los 15 o 20 primeros días aquí se estaban enterrando personas a tut y tren, pero es que el mismo estado de sitio, todos los que habían venido al hospital, que eran de Santa Cruz, de Moral y demás, como no podían volver a ser enterrados en sus pueblos, se enterraban aquí. Y cuando dicen, ¿cuántos muertos en Valdepeñas? Bueno, no confundir los enterramientos en Valdepeñas con los muertos en Valdepeñas. Y para eso necesitábamos el tiempo demoscópico de la estadística. Y cuando pasó un mes y sacamos la comparativa, pues efectivamente en Valdepeñas, supuestamente, que habrá sido alguno más, porque luego ha habido mucha gente que ha sido enterrada, pero que ha pasado la cuarentena en su casa y de ella no salió, ¿no? Y como no tenía el diagnóstico COVID, pues no ha muerto de COVID, ha muerto. Pero efectivamente, así tasativamente de COVID, 60, que no son pocos. Pero es verdad que no somos de las ciudades más castigadas. Lo que sí veo es que hemos tenido un comportamiento cívico en el conjunto de la ciudadanía, debe de haber sido muy bueno, porque si habéis visto, bueno, vosotros lo estáis dando como información, de toda Castilla-La Mancha, los hospitales de menor carga de testados era Gini Valdepeñas,
y ahora estamos a la cola. Hay hospitales ya como Ellín, o como Almansa, o como Puerto Llano, que llevan días sin ningún enfermo de COVID, y nosotros llevamos 15 días que 1, 2, 3, 1, pero no limpiamos. Aunque se recurrirá a algo, a un argumento, digamos, coyuntural o no digamos que anecdótico, llegó a haber un momento en que hubo 93 hospitalizados por COVID en el hospital. Las competencias sanitarias no son del ayuntamiento, pero la responsabilidad alcanza en cualquier ámbito. Claro. ¿Se llegó a temer en Valdepeñas por el colapso de la capacidad de absorción? Vamos a ver, yo estuve hablando sinceramente, ¿no? Efectivamente, los alcaldes, alcaldesas, no tenemos competencia sanitaria, eso corresponde al gobierno de la región, a la consejería en su caso y demás. Pero es verdad que hemos trabajado mano a mano. Y yo con el director del hospital, nosotros tenemos una capacidad para 98 camas. Y yo agradezco al director del hospital y al director general que se me consultaran los temas, ¿no? Por ejemplo, ha sido el único hospital que yo conozca que hemos sacado pediatría y paritorio. ¿Se lo habrán propuesto a otros o no? No lo sé, yo hablo de lo que conozco. Pero a mí cuando me dijeron, vamos a ver, tenemos pediatría, tenemos colapsado, entre comillas, una serie de plantas porque no puedes mezclar, pero claro, acaba tu mujer de parir y tú quieres ir a ver a tu hijo y pasar por el hospital donde están esas plantas, había que tomar una decisión. Hubo quien decidió dejarlo conforme estaba y yo no lo dudé. Pediatría y paritorios a Ciudad Real. Tenemos un helipuerto, tenemos una buena comunicación de carretera. Dejamos de todas maneras, como sabes, un quirófano de reserva por una urgencia paritaria que viniera mal y demás, y ese servicio se limpia, con lo cual dedicamos todo el hospital al COVID. Luego hacían falta camas, al margen de las que ya expuso el SESCAN a través de las organizaciones de cáncer y demás, tenía camas prestadas en domicilios para los paliativos. Algunas ya no hacían falta, porque desgraciadamente el paciente había muerto, pero no se le había recogido la cama, y en otras el paciente estaba, pero bueno, se habló paciente por paciente y ellos mismos lo entendieron. Y recuperamos 80 camas en 3 días. Tuvimos que ir a Castellar, a Santa Cruz de Mute, bueno, a todo lo que afecta a Infantes, a todo lo que afecta el territorio de la zona sanitaria de Valdepeñas. Y luego se pusieron todas las plantas del servicio de COVID, de tal manera que en 7 días nosotros pasamos de tener 98 camas a tener 180. Yo viendo cómo iba la curva exponencial, salvo el día punta de 90, que se creó por una situación también muy puntual, como sabéis, y es que se habían medicalizado totalmente la residencia de ancianos, lo que conoces como geriátrico, con médicos solo para esa zona, enfermeras para esa zona, y hubo un médico que entró en pánico y empezó a mandar al hospital en un fin de semana 27. Pero yo incluso viendo esa curva, quedaban 90 camas más, ¿no? Así que en ese sentido yo no he estado preocupado en que no tuviéramos capacidad. Luego tenemos el tema UCI. Valdepeñas no tiene UCI como tantos otros hospitales. Pero nos hicimos de las UCI, porque el problema de las UCI no es hacerlas, y es bastante fácil. Bueno, yo no sé de lo que estoy hablando, pero la gente me entiende. Hacer una UCI se improvisa y se hace. De hecho, hemos tenido UCIs en Valdepeñas. El problema son el personal especializado para atender a un enfermo en UCI. Que eso no hay. No hay. En este país faltan pediatras. Parece mentira, ¿no?, que llevamos 20 años poniendo los niveles del 8 para poder hacer medicina y tengamos que importar médicos, pero bueno, esta es la realidad. Hemos importado médicos, enfermeras, es más, formamos enfermeras y como se pagan más en el Reino Unido, pues se nos han ido al Reino Unido, a Portugal incluso, y el problema era de recursos humanos, por eso no había UCI y duro que la vaya a haber en corto plazo en Valdepeñas, pero cuando ha hecho falta se ha montado y han traído a los profesionales, lo cual eso también me dio mucha tranquilidad. Solamente trasladamos 2 a lo largo de la pandemia, uno a tetraplégicos y otro al Hospital Central de Ciudad Real, porque las capacidades de UCI que se habían montado aquí necesitaban un mayor requerimiento pulmonar y fueron los 2 que trasladamos. Pero yo en esto no me preocupa y lo digo no con frivolidad, es que el enfermo podría haber sido yo, o sea que
tenemos un helipuerto, tenemos un helicóptero, podemos trasladar a un enfermo de aquí a Ciudad Real en 5 o 10 minutos sin tener que utilizar la carretera. Tenemos los recursos dentro de la provincia, tenemos macro hospitales como el de tetrapléjicos de Toledo. Bueno, en todos lados no puede haber un tema. Entonces, esa parte a mí nunca me generó una alarma. La UCI, que era una de las cuestiones, se ha transformado en reivindicación, en el tipo de confinamiento, de reivindicación política. El coordinador del Centro de Salud 1 se manifestó recientemente en un programa de Televaldepeñas al respecto, asegurando que técnicamente es mucho más interesante reforzar las UBIs que existen que montar UBIs en Valdepeñas, en Manzanares, en Tomelloso y en Puertollano, básicamente, porque no se trata de infraestructuras, sino de intensivistas. Eso es. Entonces, ¿cuál sería un poco la solución a largo plazo? A mí del hospital esa parte, bueno, no lo digo con frivolidad, quiero decir, yo he hablado con el consejero, que fue director de este hospital, tengo muy buenas relaciones, como sabes, con la Junta por razones obvias, me han explicado, porque a veces los ciudadanos pedimos, sin saber lo que pedimos. Entonces yo lo que quiero es la garantía de que, primero, cuando un enfermo entra en UCI, salvo que sea un tema de alarma de pandemia como ahora, salvo que un enfermo entra en UCI, no es que llega para entrar en la UCI, es una degeneración que se complica de otros cuadros clínicos. Por lo tanto, jugamos con tiempo suficiente para atender al paciente sin perjuicio de dónde esté la UCI. Y yo, por ejemplo, sabiendo que tenemos una buena dotación de UCIs en el Hospital Central de Ciudad Real, que es el que nos pilla más cerca, que podemos trasladar a un enfermo después de un proceso clínico que se va viendo que la va a necesitar, si me la dan a Valdepeñas comprenderás que no voy a decir que no, y no voy a renunciar a solicitarla, pero no voy a meter tanta presión en eso como en otras cosas. Quiero decir, por ejemplo, como lo he vivido muy de cerca con una compañera, cuando se quitó el servicio de paliativos, que eso sí que está ahí, y eso sí que necesita recursos humanos que sepan de lo que hablan, y quitar mucho dolor en el camino, pues eso era prioritario, más que la UCI, porque UCI ya tenemos, el problema es que está a 60 kilómetros, que no es un problema porque podemos trasladarlo. O, por ejemplo, ahora tuvimos, como sabes, un problema heredado de la crisis anterior económica, de que quien necesitaba un radiodiagnóstico, a veces se tenía que ir hasta Jaén. Bueno, hemos conseguido poner en marcha otra vez Millennium, para evitar que la gente se iba, la gente a Puertollano y a Jaén, y además sábados y domingos a las 11 de la noche. O sea, entonces yo todo eso, que digamos que es mayoritario, que es lo que demanda el conjunto de la ciudadanía y que lo necesitamos tú y yo, eso lo quiero en Valdepeñas, sin eso estamos, ¿no? Lo que sea muy específico, lo que no quiero es morirme, hablo en primera persona porque no exista. Pero el hecho de que no exista no pone en riesgo mi vida y por lo tanto esas no son las prioridades. Hemos tenido problemas, como también sabemos, en cuanto a la sanidad. Ahora tenemos 3 pediatras, pero hemos llegado a tener 1 y de baja. Y claro, que una mujer esté embarazada y que tenga que, con su panza, hablando a lo Román Paladino, trasladar 60 kilómetros en un coche para que la vea un pediatra, por todo eso es por lo que he luchado. Por lo de la excepcionalidad. Pues oiga, que hiciéramos todos los hospitales de España, todos, tener un quirófano medicalizado y unos recursos humanos suficientes para, si hay que hacer un trasplante de médula, que no lo hagan. Pues sí, pero es que los equipos humanos especializados en hacer trasplantes de médula son los que son, y no puede haber uno en cada casa, esto está claro. Volvemos al ayuntamiento. Ha habido una serie de medidas de alivio y de apoyo a los sectores más frágiles y más expuestos a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, que es la hostelería y el comercio. Sobre todo la hostelería es uno de los sectores paradigmáticos y emblemáticos de la economía local. Además de esas medidas básicas, fiscales o de apoyo directamente económico, ¿qué más se podía haber hecho y no va a poder ser? Haber hecho más. Es decir, yo cuando tenga la reunión estoy jugando con ventaja porque más o menos ya tengo el dibujo económico del ayuntamiento para este año, ¿no? Pero vamos a poder ayudar poquito más, quiero decir, el problema es cómo se ayuda, ¿no? Yo no juzgo a nadie, ¿no? A mí en el último pleno, creo que fue, el Partido Popular me dice que no sé qué alcalde, bueno, me dijo el alcalde, yo no voy a dar publicidad, que había dado 600 euros por comercio, ¿no?
Bueno, pues no había quitado tasas ni... Esto es la metáfora del proverbio chino. Damos el pez o enseñamos a pescar. Entonces, nosotros vamos a dejar de ingresar en números redondos 2 millones de euros menos este año. Si yo lo hubiera ingresado y hubiera generado una línea de ayudas de acuerdo a la convocatoria de subvenciones, la ayuda le hubiera llegado al penalti, por hablar de algo que conocemos todos, dentro de 8 meses, que es cuando no necesitaba, ¿no? Porque si ahora no me paga, le levanto la terraza. Bueno, pues se decidió quitar esas tasas, o la hemos decidido entre todos, ¿no? Y entonces toda esa presión fiscal que hemos quitado, pues da lo que da. Y luego creo que al día de hoy ya queda muy poquito por devolver, porque todas las tasas de las escuelas deportivas, todas las tasas de la escuela infantil, todas las tasas de la escuela de música, todo lo que afectaba a centros de mayores, todo el ingreso que se había hecho a cuenta de la Universidad Popular, todo eso se ha devuelto. ¿El Ayuntamiento de Valdepeñas ha podido hacer eso? Sí. ¿Por qué lo ha podido hacer? Porque tenía una tesorería saneada de los remanentes de años anteriores y de superávit. Pero eso no es un pozo sin fondo, eso se acaba. Vamos a ver cómo cerramos el año, porque los presupuestos del año que vienen pues van a ser Pelé, Melé y la mujer, que es pagar la luz, el agua, el teléfono y el gasoil para los colegios. Y el capítulo de inversiones va a ir referido única y exclusivamente a lo que tenemos comprometido con Europa, porque sería de triste chiste que perdiéramos 6 millones por no tener un 10%, ¿no? Preguntábamos en la videoentrevista del mes de abril cuáles de las infraestructuras que estaban previstas de ejecutar en este año si van a ver afectadas o perjudicadas o retrasadas. Ahora amplío un poco el sentido de la pregunta. ¿La crisis del COVID va a afectar al conjunto de la legislatura? Hombre, va a afectar porque nosotros estábamos muy bien económicamente, íbamos muy bien, hemos podido hacer lo que hemos hecho, y de haber tenido esa caja a no tenerla, pues hubiera hecho hacer más inversiones o menos, ¿no? Pero te diré una cosa, no es que vamos a ver, hay que acabar lo que está en marcha, está claro. El paso subterráneo para comunicar el barrio de San Pedro con el casco histórico, ¿se va a hacer? Sí. De hecho, este pleno va a la redacción del proyecto. ¿El canal tenía que estar terminado en el mes de noviembre de este año y va a estar en el mes de septiembre el que viene? Sí, pero seguimos haciéndolo. Pero luego las infraestructuras más importantes de las carencias que yo consideraba, o el equipo de gobierno considerábamos como era, no tuvimos nunca comedor escolar. Y claro, pones el servicio y generas la demanda. Lo pusimos en el Lucero porque era el único lugar donde había espacio para hacerlo. Y eso nos dio cuenta una línea de Uberbooking. Bueno, pues hemos puesto ya el de Luis Palacios, ¿no? Y ese ya está en marcha. Por lo tanto, yo creo que hemos consolidado bien esos servicios que se daban. El servicio de autobuses, como se paralizaron los plazos, ¿podríamos tener ya los autobuses? Sí. ¿Y ahora los autobuses van a llegar a final de año? También. Pero es otro servicio que se va a recuperar y que está presupuestado. Inversiones deportivas como el circuito deportivo tan prometido y tantas veces fallado de la zona de atletismo en el Parque Cervantes, pues está en marcha y casi terminado. Cubrir las pistas que nos comprometimos para que sean útiles a lo largo de los 365 días al año de pádel y de tenis, pues se está ejecutando y se va a continuar ejecutando. Teníamos también una carencia fundamental para revitalizar el comercio que ahora nos ha venido muy bien, y es que habíamos perdido los autobuses interurbanos de todos los de la comarca que traía gente a Valdepeñas y se las llevaba, ¿no? Bueno, ahí la Junta, afortunadamente, supongo menos mal, porque el contrato está adjudicado y el servicio está en marcha, ¿no? Porque si nos pillara ahora, posiblemente los recursos de la Junta no permitirían invertir, que se han invertido 400.000 euros en que Valdepeñas tenga, junto con otras comarcas, una línea de autobuses interurbanos que nos trae a gente que al final come aquí, compra aquí y vuelve a sus localidades, ¿no? Todo el tema que tenemos pendiente de la Smart City, que está a punto de acabar, que nos va a dar una diferenciación más universal, y que en el conjunto de aquel proyecto que era Red.es eran 800.000 euros, ¿se va a finalizar? Sí. Ahora necesitamos un montón porque va a haber mucha gente, hemos subido el paro, estábamos en un 12,7 y ya vamos por un 16 y vamos a ver cómo acaba el año, ¿no? Y eso va a ir unido a que mucha gente que ha sido desplazada de su puesto de trabajo del ERTE vaya al paro.
y con lo cual necesita una formación para reingresarse al mercado productivo. Y afortunadamente ahí disponemos de 1,5 millones de euros entre un programa específico de formación más los fondos ELUSIS a través de promoción económica. Entonces no me preocupa, quiero decir, me preocupa en mi vanidad, joder, de no haber tenido que la enfermedad o la pandemia nos haya metido en el cajón y nos haya quitado 2 millones o 3 millones de euros, hubiera hecho además, eso me voy a callar lo que hubiera hecho. Bueno, eso va a unir a la vanidad, pero todo lo que había que hacer, Valdepeñas va a salir bien. La administración digital desde años A es uno de los argumentos a los que has dado más valor de cara a la opinión pública. Ahora, por las circunstancias no previstas, se le ha sometido a la administración digital a una prueba de estrés. ¿Cuál es el resultado? Que ha superado espectacularmente. Sí, estas cosas son, Julián, de las que cuentas y la gente no la ve, porque a mí si me la contara el alcalde tampoco la vería. Pero aquí, en plena pandemia, cuando el país estaba totalmente paralizado, quien ha tenido que tramitar una firma digital, se le ha tramitado. Online, pero se la ha hecho. Quien ha necesitado un certificado, no ha tenido que venir, se la ha hecho. Y si no sabía cómo tramitarlo, se lo hemos hecho per se para ad hoc a ellos, ¿no? Aquí los plazos se han paralizado por ley, pero en realidad no hemos parado la administración en ningún momento. Tener también las plataformas de YouTube y demás, pues oye, algo habrá ayudado a los peques con el esfuerzo que ha hecho Cultura. En el caso, por ejemplo, de promoción económica, hay un montón de comerciantes que no sabían dónde estaban, porque esto es lo que te digo, no había una carta de navegación y la concejalía estaba atendiendo 365 días, 24 horas al día, incluidos sábados y domingos. Así es que efectivamente la administración digital es obvio que es el futuro, pero cuando el ciudadano ha percibido la gran inversión y el esfuerzo que ha hecho la ciudad en ese tema ha sido ahora, porque ha llegado al ayuntamiento y el ayuntamiento no estaba cerrado. ¿Y la administración presencial y los servicios han desescalado al 100%? Sí, ahora mismo sí. Hay algunos que los tenemos por prudencia quitados, como el gimnasio, que no se va a abrir, de musculación me refiero. Las piscinas se van a abrir, hemos trabajado todas las piscinas de la provincia, los concejales se han puesto de acuerdo para... porque ven más 4 ojos que 2, es verdad que uno va a llegar, va a estar solamente 1 hora creo que es, se va a poder dar un baño, va a poder salir, no va a poder utilizar los servicios, y antes te ibas a la piscina a las 9 de la mañana y te volvías a las 8 de la tarde y comías allí. Pues todo esto de momento se ha acabado, pero el servicio se va a seguir dando. Vamos a abrir además todas las piscinas, la de Peral, la de Consolación, las 2 que tenemos dentro del pueblo, de lo que es el casco urbano histórico. Así es que esa parte presencial sí, no, las escuelas deportivas se van a mantener dentro de los niveles que podemos darlos. Las escuelas de verano ya están anunciadas, vamos a aprovechar el albergue juvenil, al que anuncio también porque no hay otro, ¿no? Con lo cual no le estoy dando publicidad haciendo competencia desleal a un tercero, pero han ofertado un programa en el cual tú puedes llevar a tus chicos y se quedan allí 5 o 6 días en el campo y tiene unos precios bastante asequibles. Y además de las horas de utilización que tiene el ayuntamiento, vamos a generar una serie de actividades allí para no tenerlos al aire libre, que es donde menos peligro hay, y en ese sentido yo creo que estamos bien. El ayuntamiento tuvo recientemente su acto del 6 de junio, que por primera vez no estuvo consagrado al 100% a la memoria de los héroes del 6 de junio. A nivel nacional, a nivel central, ya se ha puesto un día, una fecha para un homenaje, un gran homenaje, no solo a las víctimas, sino a quienes de una manera colateral lo han sufrido también. Desde el ayuntamiento se prevé que haya algo específico en memoria de las personas que han sufrido. Nosotros tenemos ideas, pero aquí sí que tenemos que estar todos los grupos políticos unidos. La comisión de honores y distinciones que había prevista es el lunes. Estamos hoy grabando, que es jueves creo, ¿no? No sé qué día es hoy. El lunes vamos a tener, y ese tema va a salir. Yo creo que utilizar septiembre conforme viene, donde no va a haber conciertos, no va a haber movimiento de fiesta, para hacer un reconocimiento a quienes, dentro de lo que son los reconocimientos normales, yo creo que es hacer una cosa de paripé. Y esto necesita un homenaje emotivo dedicado única y exclusivamente
a los serios que ha habido, que son muchos, y no todos son médicos, ¿eh? Entonces yo le voy a proponer en esa comisión, aunque ya lo he hecho de alguna manera verbalmente, a los portavoces, que nos sentemos fuera de esa comisión, que es la que va a este pleno para los honores y distinciones de septiembre, y fijemos el día, si es a nivel nacional o el que hemos dedicado nosotros, que hemos movido el festivo de agosto, como sabes, a noviembre, y ahí tenemos que montar un acto multitudinario con todas las precauciones debidas, y si es posible, donde podamos participar los más posibles. Y ahí hay que sacar una lista, hay que sacar a médicos, enfermeras, a personas de la limpieza, ayuda a domicilio, hay que sacar a las ONGs que no tienen publicidad, pero ahí ha estado Caritas, ahí ha estado Cruz Roja, ahí ha estado Proyecto Hombre incluso, de chavales con adicciones, de drogadicción a los que se les ha estado atendiendo, jugándose la vida al monitor. Entonces, tanta la gente que esto si lo queremos hacer bien es vísteme despacio, que llevo prisa. Primero porque prisa no tiene ese tema, pero deuda la tenemos todos contraída y se trata de pagarla. ¿Cuándo? Cuando lo podamos hacer, bien. Y sí hay que montar un macroescenario en la plaza. Y hay que utilizar un tiempo estival por aquello de que participe el mayor número de gente con la separación de sillas. Y si tenemos que llamar a no sé qué médico, a no sé qué enfermero, a no sé qué sacerdote, que también han estado ahí ayudando la Iglesia, a no sé qué representante de Protección Civil, a no sé qué representante anónimo, que desde el ayuntamiento a nosotros hay gente, y la hemos usado, que nos daba su teléfono para que fuera a cuidar a un mayor, y eso no lo conoce la ciudadanía en general, pero habrá que coger un ejemplo de esa persona, que algunas eran hasta mayores. Entonces esto no se puede improvisar, esto hay que hacerlo bien, y aún así se nos olvidará algo, pero hacerlo bien. Y eso tiene que ir unido a un concierto dentro de sus limitaciones, y tiene que ir unido a alguna materialización que deje memoria, a una nueva escultura en un sitio adecuado y con un concurso público para que participen todos los que puedan, o a una exposición retrospectiva, no lo sé. Yo todas estas ideas se las voy a lanzar a los compañeros de la oposición, y cuando tengamos definido el acto y el contenido, lo haremos. Porque llegar ahora a septiembre, en el que el alcalde saque el discurso de y doy las gracias emocionadas a los médicos, a tal, se me va a olvidar a alguien, y posiblemente se me olvide el que menos se tenía que olvidar. Así que sí, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo, tenemos que dejar una memoria impresa en la ciudad de por dónde hemos pasado y que nos quedemos aquí. Pues muchas gracias. A vosotros. Guardar las medidas de separación, por favor, y poneros mascarillas. Ser felices. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro plató a la señora subdelegada del Gobierno de la provincia en Ciudad Real. Ella es la máxima representante del Gobierno central en nuestra provincia y también la máxima responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ella es María Ángeles Herreros Ramírez, a quien agradezco que nos acompañe en el día de hoy. María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Me alegro de estar aquí con vosotros. Cumplimos una semana justo desde el cese del estado de alarma. Las cifras, tanto de contagios como de afectados, de defunciones en nuestra provincia, en relación con el número de habitantes, pues casi nos sitúan en vanguardia de la pandemia. ¿Qué decisiones han permitido que esos números no sean aún peores? Y ahora ya, cuando se puede hacer un análisis retrospectivo de todo lo que ha sido la crisis, ¿qué decisiones le hubiera gustado haber tomado para mitigar esas cifras? Bueno, yo creo que efectivamente los datos están ahí. Hemos sido una comunidad, junto con Castilla y León, golpeada por la pandemia, golpeada por las infecciones y también por las defunciones, de una crisis sanitaria que no tenía precedentes y que llegó además de una forma muy dura y muy dramática. Yo creo que el hecho de que Ciudad Real sea una provincia que tiene muchísimo tránsito con Madrid, con la capital de España, que obviamente es uno de los epicentros de esta pandemia, de esta enfermedad, ha sido la clave
para que podamos tener unas cifras que no nos gustan, ¿no? También, como en toda Castilla-La Mancha, tenemos una población envejecida y eso obviamente a día de hoy sabemos que era un riesgo más que corríamos porque los mayores se han manifestado como los más vulnerables a esta enfermedad. Creo que además hemos sabido controlar esta dificultad añadida que teníamos con respecto a otros territorios de España, porque tenemos un sistema sanitario que estaba preparado para contener la pandemia, no sin problemas. No vengo aquí a decir que todo ha sido perfecto y que cualquier cosa, cualquier pandemia que nos afecte, vamos a salir airosos. No es eso, pero sí es verdad que tenemos un sistema sanitario en Castilla-La Mancha, una sanidad sólida, y además la coordinación que hemos podido tener y que hemos tenido día a día y semana a semana con el Gobierno y la comunidad autónoma también ha hecho y ha demostrado que cuando se colabora y cuando se arrima el hombro uno a uno, las cosas se pueden contener y pueden mejorar. El Gobierno de España está sometido a un sobreesfuerzo presupuestario como no se conocía hasta ahora. Hay moratorias en los pagos de cotizaciones de las empresas, de los autónomos, los ERTE, que han permitido tener una situación en las casas que de otra forma hubiese sido mucho más complejo y ya lo ha sido. Ahora, por cierto, aplazado hasta septiembre. Y el ingreso mínimo vital. Luego hay que seguir pagando pensiones, etcétera. ¿Habrá para todo y para todos? Bueno, tiene que haber, Julián. No queda otro remedio. Yo creo que el Gobierno se ha manifestado como extraordinariamente sensible a que en una crisis sanitaria la economía es lo primero que se resiente. ¿Por qué? Pues porque esta crisis obligó a confinarnos en casa y recuerda además que algunos días incluso a parar todos los aspectos económicos, todos los sectores económicos de nuestro país, excepto aquellos que fueron esenciales. Y yo creo que desde el principio tuvo muy claro que no podía dejar a nadie atrás, porque esto no lo hemos elegido. Y yo creo que a pesar de que en los primeros días había mucho desconcierto, y es cierto que se pudieron cometer precipitaciones o errores, que después de la crisis, una vez pasada la crisis, no se me antojan tanto como errores, sino que la situación cambiaba de un día para otro. Hemos estado sometidos a una presión increíble y nos hemos dejado la piel y la salud en poder solucionar los problemas. Pero el Gobierno sabe que los autónomos de nuestra tierra son, bueno, de España, nosotros hablamos de nuestra tierra, son fundamentales para poder transmitir y seguir transmitiendo confianza. Sabe que las familias más vulnerables lo son más cuando viene una crisis sanitaria, porque estamos convencidos de que en este proceso de recuperación es el Gobierno el que tiene que ir a la cabeza, y lo está haciendo además con la complicidad de los empresarios, de los sindicatos, y ojalá que lo haga también, que podamos hacerlo con la complicidad de todas las fuerzas políticas. Sin unidad no hay fortaleza, y el presupuesto se tendrá que adaptar a lo prioritario, y lo prioritario es ayudar a quienes más lo necesitan, tanto de los sectores sociales como del sector económico. El ingreso mínimo vital ha llegado a 1 millar de familias en una semana. ¿Está en línea con la demanda de esta prestación o de esta ayuda a nivel nacional? Sí, está en línea. No tengo los datos concretos de comparación entre comunidades, porque en poco más de una semana,
llevamos tramitando este ingreso, 1000 familias además a las que ha llegado, 1000 familias, no, 1000 prestaciones que han llegado, sí, a 1000 familias de oficio, que por supuesto no son 1000 personas, sino muchas más personas entre menores y mayores, 3.700 y pico personas, ¿no? Yo creo que este ingreso mínimo vital es el broche que demuestra que este gobierno tiene muy claro que la prioridad son las personas, y cuando podamos dar un respiro a estas personas que están en el umbral de la pobreza, no nos equivoquemos, están en el umbral de la pobreza, no es que no quieran trabajar, no es que no vayan y salgan a buscar trabajo, es que están en una situación en la que necesitan el auxilio del gobierno, de un gobierno, como digo, sensible a las personas que más lo necesitan. Entonces, bueno, dentro de unos días podremos hablar de más datos objetivos sobre este ingreso mínimo vital, pero yo creo que además nos coloca a la altura de muchos países desarrollados que ya tienen el ingreso mínimo vital establecido desde hace años. Es decir, era una necesidad que había en este país y que la crisis sanitaria ha puesto en evidencia además. Los créditos ICO fue el instrumento que el gobierno ideó para contribuir a que hubiese el menor número de cierre de microempresas posible y ayudarlas al relanzamiento de su actividad una vez iniciada la desescalada. Sin embargo, hay una queja general entre las organizaciones empresariales de que estos créditos no están llegando realmente a quienes o a todos los que realmente lo necesitan. Bueno, yo no comparto esa queja. Yo respeto, por supuesto, que las organizaciones empresariales estén demandando y defendiendo sus intereses, ¿no? Yo creo que, igual que, por ejemplo, en el tema de los ERTES, que hubo un momento en el que parecía que había mucha gente que no cobraba los ERTES, realmente pues yo puedo hablar por mi provincia, el 95-96% a día de viernes pasado había cobrado los ERTES. El otro porcentaje, que es mínimo, había ocurrido por problemas puramente administrativos, que además son solucionables, pero que han podido retrasar el cobro. No sé si se puede achacar a lo mismo el tema del cobro de los créditos ICO. No conozco en profundidad el aspecto. Realmente creo que los empresarios deben tener confianza, y si hay se ha podido evidenciar algún problema, yo creo que hablando y con el diálogo social, que más que nunca tiene que demostrarse también en estos momentos dramáticos y en los que tenemos que recuperarnos, como decía antes, con unidad y con solidaridad, creo que esas cosas se hablarán. Tenemos una ministra de Trabajo que se ha revelado como una persona extremadamente y exquisitamente dialogante, y yo creo que no tiene por qué haber problemas. Nuestra conciencia colectiva sobre lo que es el COVID y sobre lo que es el coronavirus no tiene nada que ver con la que teníamos hace 4 meses, evidentemente. Visto desde la perspectiva de que el problema o el grueso del problema lo tenemos ya atrás, ¿hubiera sido recomendable impedir no solo la manifestación del 8 de marzo, sino todo el conjunto de eventos deportivos, la mayoría de ellos, que pudieron catapultar la expansión del virus en nuestro país? Cuando echamos la vista atrás, hace 3 meses nuestra vida era normal, nuestra vida era salir, nuestra vida era socializar, nuestra vida era acudir a conciertos, era acudir a Málaga, a la Copa de España de fútbol sala, ¿os acordáis? Ese fin de semana anterior. Era un gran partido de fútbol en el Metropolitano, eran mítines políticos de algunas fuerzas políticas, y era una semana en la que se reivindicaba la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? que era la semana del 8 de marzo. Yo creo que con la perspectiva de que han pasado 3 meses, obviamente nos es más fácil reconocer que probablemente si esa semana, ese fin de semana y esa semana hubiésemos evitado
nuestra vida, porque no es evitar un acto u otro, era evitar el funcionamiento normal de nuestra vida, pues probablemente las cifras probablemente hubieran sido algo mejores, ¿no? Pero claro, con la perspectiva de los 3 meses que nos da la experiencia y haber visto objetivamente lo que ha pasado, es muy fácil ya sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que si para algo nos tienen que servir estas conclusiones es para que no vuelva a pillarnos quizás algo desprevenidos, ¿no? Pero quiero recordar también que cuando el gobierno toma la decisión, que no debe ser nada fácil, pongámonos en la piel de un gobierno que tiene que tomar una decisión tan dramática como es parar la vida de los ciudadanos, de los hombres y mujeres de este país, parar los colegios, parar en definitiva la normalidad. Decía que cuando un gobierno decide tomar esa decisión, la toma también asesorado por unos técnicos, asesorado por unos científicos, asesorado por unos virólogos y epidemiólogos. Y creo que ningún gobierno va a retrasar una decisión que sepa que va a perjudicar a la ciudadanía. No la va a retrasar porque estamos hablando de las vidas y estamos hablando de la salud. Entonces, claro, es muy fácil saber lo que vamos a hacer o lo que haríamos cuando ya sabemos lo que ha ocurrido y cómo se ha desarrollado esta situación, que yo creo que en definitiva nos tiene que hacer salir de aquí más reforzados y más fuertes. Y más fuertes, porque ya sabemos muchas cosas sobre esta enfermedad que antes no sabíamos, ¿no? Y que en todos los países ha ocurrido. No somos una excepción. La enfermedad se ha comportado prácticamente en el mundo de la misma manera que se ha comportado en nuestro país. Y si ahora también, igual que digo, que aquellas concentraciones de personas no nos beneficiaron, también puedo decir, y con datos objetivos, que España ha sido uno de los países que más confinamiento y que ha tomado decisiones más restrictivas para detener y contener la enfermedad. Es decir, que a pesar de todo, creo que el gobierno tiene motivos para, ¿cómo diría?, para concluir que han sido más los aciertos que los errores. Y por supuesto, por si no tengo ocasión, y hablando de esta enfermedad tan brutal que nos ha golpeado, Julián, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas esenciales que han estado trabajando día a día y han estado poniendo su cara, exponiendo su cuerpo y su salud para que los demás pudiéramos salvaguardar la nuestra, los sanitarios, a todos los sanitarios, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los limpiadores, todas esas personas que efectivamente nos hemos dado cuenta de lo esenciales que son en un momento tan complicado como este. Del total de propuestas de sanción o de sanciones llevadas a cabo por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, se han abierto expedientes en torno a algo más de un 20%, queda casi un 80% por tramitar. ¿Cómo se ha comportado en líneas generales la población de la provincia de Ciudad Real en el respeto a las normas del confinamiento? Bueno, en general, tanto desde Guardia Civil como desde Policía Nacional me han comentado en todo momento que la ciudadanía, la gente de Ciudad Real, de los pueblos, que somos muchos, nos hemos comportado de una manera muy cívica y muy solidaria, ¿no? En general, bueno, yo creo que hemos incoado unas 13.000 sanciones y la inmensa mayoría pues era por incumplimiento del confinamiento, porque en ese momento se consideraba que esa persona no debería haber estado en la calle. La verdad es que no ha habido
problemas de orden público, ni problemas de enfrentamientos, no. La ciudadanía se ha comportado con un respeto y una solidaridad y generosidad que en nuestra provincia está reseñada tanto por parte y valorada por parte de Guardia Civil como de Policía Nacional. Y también quiero dar las gracias a todas las personas porque han entendido desde el principio que esto era un trabajo colectivo y que sin esa colectividad y esa solidaridad y ayuda y unidad no hubiéramos podido superar los contagios y superar la enfermedad. Ojalá que ahora que estamos ya en unos números muy esperanzadores podamos seguir así. Bien, la subdelegación del Gobierno ha desplegado una ingente actividad logística en apoyo de todos los sectores de actividad que tenían que mantenerse en funcionamiento, con la distribución de EPIs de todo tipo de productos de protección unipersonal. En cifras, María Ángeles, ¿cuál ha sido esa labor logística de la subdelegación del Gobierno? Bueno, tengo que decirte, Julián, que la subdelegación del Gobierno a lo que se ha dedicado fundamentalmente es al reparto de mascarillas, ¿vale? Empezamos a repartir mascarillas a mediados de abril, cuando ya se entendió que había sectores que tenían que ponerse la mascarilla de forma obligatoria. Entonces lo hicimos con un reparto de mascarillas ingente. En total hemos repartido casi 400.000 mascarillas en los sectores del transporte, cuando se decidió que las personas que cogían el transporte público habían de llevar mascarilla, y después hemos colaborado también con aquellos sectores, aquellas instituciones sociales que necesitaban también abastecerse de este material sanitario. El resto de material sanitario, quien se ha repartido a través de la comunidad autónoma, de la autoridad sanitaria. Pero nosotros es verdad que hemos repartido, pues yo, como te digo, 400.000 mascarillas al CERMI, que es a Cáritas, a Manos Unidas, bueno, a muchísimas instituciones sociales, y también a los trabajadores que tenían que utilizar la mascarilla en los medios de transporte. Y también hemos ayudado en la medida de lo posible pues a algunas empresas que en un momento en el que el mercado estaba totalmente era una locura, era una guerra el mercado, pues no podían proveerse de mascarillas. Bien, algunos de los rebrotes que se están detectando y registrando en nuestro país tienen como origen la llegada de trabajadores extranjeros que vienen a desempeñar su labor en campañas agrícolas. ¿Ese riesgo lo tiene contemplado la subdelegación en las campañas del melón, la sandía, la vendimia? Bueno, es verdad que yo no sé si algunos, Julián, o alguno, es decir, en los rebrotes la excepcionalidad es que haya sido por la venida de un trabajador temporero. Nosotros en Ciudad Real te puedo hablar de que ya en abril tuvimos una reunión de coordinación con todos los agentes implicados en el trabajo agrícola y en lo que nos compete, ¿no?, en cuanto a las campañas agrícolas, con Asaja, con los sindicatos, con representantes de las cooperativas agrarias, con Guardia Civil, con Policía Nacional, con Inspección de Trabajo. Y no es que lo hayamos hecho este año excepcionalmente, siempre lo hacemos, pero este año lo que sí hemos tenido muy en cuenta es el control de aquellas personas que pudieran venir de su país, que finalmente se autorizó a que pudieran viajar porque eran trabajadores esenciales, pero después mantenían su cuarentena, o sea, salían a trabajar y después mantienen su cuarentena. Y al hilo de esto nos hemos preocupado de que el lugar donde estén viviendo, donde vayan a residir durante la campaña, sea un lugar que reúna las condiciones de habitabilidad, de sanidad y sanitarias necesarias
para evitar cualquier riesgo y entre los trabajadores. Entonces, el balance a día de hoy es positivo, muy positivo. No conocemos ningún brote en nuestra provincia, ni ningún problema relacionado con este asunto. Hacemos inspecciones con Guardia Civil y con Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, sobre todo para concienciar a los empresarios de que las medidas de seguridad son imprescindibles para no ser un riesgo y no facilitarle al virus las cosas, que como hemos visto es extremadamente contagioso. Operación Paso del Estrecho es un clásico de los meses de julio y agosto, que cientos de miles de trabajadores magrebíes desplazados a países de la Unión Europea transiten, circulen por nuestra Nacional Cuarta, por nuestra autovía de Andalucía, camino de sus países de origen para el periodo vacacional. Las autoridades marroquíes han establecido la suspensión de esa operación Paso del Estrecho. Con respecto a las autoridades españolas, ¿qué es lo que se prevé? Bueno, pues la verdad es que el otro día lo decía Fernando Simón, ¿no?, que Marruecos nos había hecho un favor. Yo creo que no solo Marruecos, yo aquí lo que querría valorar, porque es verdad que desde un punto de vista afectivo, yo lo pensaba el otro día, pensaba cuántas familias no van a poder ver a sus seres queridos en este verano, ¿no? Familias que están todo el año trabajando, esperando a que llegue su mes de vacaciones para emprender el viaje hacia su tierra y ver a sus familiares. No lo van a poder hacer. En realidad, quienes nos están haciendo el favor, quienes están dando una lección de solidaridad, son precisamente esas personas que no van a poder viajar a Marruecos y a otros países del Magreb. A nosotros nos afecta, sabemos que aquí en Valdepeñas tenemos un punto de parada, ¿no? Y bueno, pues este año obviamente estará cerrado. Claro que eso es evitar riesgos, pero daos cuenta que siempre que se evita un riesgo se está sacrificando algo. Y en este caso yo quiero agradecer tanto al Gobierno de Marruecos como sobre todo a todas estas personas que querían venir desde Bélgica, desde Francia, a visitar a su familia y que no lo van a poder hacer este año, con lo cual, bueno, pues obviamente el tránsito de vehículos va a ser muchísimo menor, ¿no? 50.000 vehículos son los que habitualmente pueden pasar y no lo van a hacer este año. Bien. Hoy es lunes 29 de junio, ustedes ven este programa pasado a las 9:30 de la tarde, pero en realidad esta entrevista se está grabando en torno a las 10:41 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que la señora subdelegada de Televaldepeñas se va a ir a Ruidera para dar a conocer, para presentar el dispositivo de seguridad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desempeñarán o desplegarán en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. María Ángeles Herreros, aváncenos. Bueno, sobre todo, ya que me das la oportunidad de hablar de este tema y bueno, pues voy a aprovechar esta plataforma porque además tanto los valdepeñeros como sabes que soy de aquí al lado, de Moral, nos gusta visitar las lagunas de Ruidera y tenemos un paraíso natural y es un privilegio el poder visitarlo. Pero este año cambian las condiciones y esas condiciones pasan por la generosidad y también por el respeto y el compromiso de los hombres y mujeres, de los menores que visitamos las lagunas de Ruidera en verano. Y es que tenemos que colaborar porque no hay guardia civil suficiente ni policías locales suficientes, como podéis imaginar, para controlar el baño en las lagunas. Entonces, al final, la competencia del baño es de los ayuntamientos implicados, Osa de Montiel y Ruidera, y la Consejería de Sanidad ha dictado una orden para que las condiciones de baño se hagan sin riesgos
y respetando las medidas de seguridad que hay que respetar, porque es verdad que en agua dulce el COVID se comporta de manera diferente a cómo se comporta en agua salada. Por lo tanto, en un parque natural tan amplio como el que tenemos, con bastantes lagunas abiertas al baño, yo apelo a la responsabilidad de los bañistas, de los visitantes, para que entiendan que son ellos, en definitiva, somos nosotros los que vamos a visitar las lagunas, los que tenemos que cumplir y ser responsables para el cumplimiento de esas medidas de seguridad. Guardia Civil se ocupa de los problemas que puedan surgir en cuanto a seguridad de los bañistas, de los visitantes y del orden público. Afortunadamente en las lagunas no hay grandes problemas de seguridad. Por lo tanto, Guardia Civil va a trabajar en ese aspecto, que es el que compete al Gobierno, a la subdelegación, con la complicidad de los dos ayuntamientos que han construido, que han establecido su protocolo de actuación. Y por lo tanto habrá seguridad privada, habrá personas que estén contratadas expresamente para controlar los aforos de las lagunas. Por eso permíteme que apele a esa responsabilidad de las personas que vais o que vamos a visitar las lagunas de Ruidera. Vamos a preservar este patrimonio natural, pero vamos a preservar también nuestra salud este año. Es entonces, tenemos que extraer como conclusión que es desaconsejable el baño, el nado en Ruidera. ¿Va a estar permitido por ir a lo concreto? Sí, sí, el baño está permitido. El baño está permitido y hay una regulación por parte de la Consejería de Sanidad, que es la autoridad competente una vez acabado el estado de alarma, y también en coordinación compartida esa competencia con los ayuntamientos implicados. Entonces, es verdad que desde el primer momento el Gobierno dice el baño se puede hacer, pero con unas medidas de seguridad muy estrictas. Entonces, es obvio que por ello apelo a la responsabilidad de la gente. Si tú te metes en una laguna y ves que a 20 centímetros hay una persona, sabes que no puedes estar, que tienes que guardar la distancia de seguridad. Hay unos aforos, el aforo es reducido y por lo tanto tiene que haber unos controles, pero en definitiva no hay control suficiente si no hay responsabilidad de las personas. El baño no está prohibido, ya cada uno que decida lo que quiere hacer. Es verdad que hay muchas piscinas, como sabes que este año muchos pueblos que han decidido no abrir las piscinas, aquellos que lo han hecho con unas medidas de seguridad muy estrictas. Pues lo mismo ocurre en las zonas comunes de las lagunas. Con esta recomendación última nos quedamos. Una cuestión final, subdelegada. Usted conoce de primera mano el COVID. Usted lo sufrió y no lo pasó precisamente bien. En esos momentos difíciles, ¿qué pozo le han dejado, qué sedimento le han dejado en su persona que le va a hacer que no lo olvide nunca? Y también quiero detenerme en aquel momento, en aquel minuto de silencio, donde usted intervino y se mostró humana, no conteniendo las emociones. En fin, bueno, háblenos un poco de esto para acabar. Unas emociones que todavía afloran cuando me hablas del tema, ¿no? Porque, bueno, pues no solo lo he vivido de manera personal, sino que ha habido gente a mi alrededor muy cercana que incluso pues ha estado más grave que yo. Yo he sido una privilegiada en ese aspecto ahora que ha pasado el tiempo. Es verdad que ha sido muy tedioso y muy duradero, pero en ningún momento he estado con unos síntomas graves, ¿no? Que me hayan obligado a acudir al hospital. Pero sí es verdad que cuando vivimos una situación, sea la que sea, o bien buena y positiva y feliz, o bien menos feliz como esta, en carne propias, nos damos cuenta de que bueno, somos capaces de ser más empáticos, ¿no? Y bueno, el pozo que me ha quedado, yo creo que en general es positivo. El pozo que me ha quedado es que somos fuertes, que somos más fuertes de lo que pudiéramos creer,
antes de pasar por una dificultad, que somos también, ¿cómo diría?, tenemos la capacidad de ser mejores. Yo creo que el hecho de pasar una enfermedad por la que hemos sentido miedo, aunque no hayamos estado graves, nos ha hecho valorar más lo que tenemos, la rutina, el día a día. Mi madre dice que cuando la rutina se rompe en una casa, casi siempre es porque algo malo ha ocurrido en esa casa, y es verdad, así ha sido. Nuestra rutina se ha visto interrumpida, esa rutina que nos parece a veces tediosa y aburrida, se ha visto interrumpida, y cuánto hemos echado de menos nuestra rutina, ¿no? Nosotros, además, que en esta zona somos de salir, de socializar, de estar en la calle, no lo hemos podido hacer. Los valdepeñeros, yo cuando venía a Valdepeñas y veía las calles, la plaza, esa plaza que siempre está llena de gente vacía, me daba mucha pena. Entonces, ¿qué he sacado de esto? Que tenemos que ser solidarios y responsables. Y permíteme que aproveche estos últimos segundos para decirle, sobre todo, mandarle un mensaje a la gente joven. La gente joven tiene derecho a salir, está deseándolo, y así tiene que ser. Ya nos lo permiten, nos permiten salir a la calle, pero más que nada, más que nunca, ellos estamos en sus manos, estamos en manos de los jóvenes. Por favor, salid, participad de la vida de vuestros pueblos, pero hacedlo con responsabilidad, sabiéndoos responsables en el sentido de que no sois vulnerables a la enfermedad, pero sí que hay muchas personas vulnerables a vuestro alrededor. Por lo tanto, disfrutad de la vida como hay que hacer, pero hacedlo con generosidad. Por eso os pido, en más que nunca, que seáis responsables y que seáis generosos y que penséis en vuestras familias. Fuera de guión, no me resisto, estoy durante toda la conversación con algo en la cabeza y al final aflora. En la preparación, antes de iniciar la entrevista, hablábamos de fútbol sala. Mañana posiblemente los valdepeñeros y por ende toda la gente de la comarca, de la provincia de Castilla-La Mancha, nos llevemos una enorme alegría, porque estamos a esto, de que el Viñalbal y Valdepeñas conquiste la Liga Nacional de Fútbol Sala Primera División. Yo quisiera compartir las impresiones de la subdelegada del Gobierno sobre este acontecimiento que tampoco hemos conocido nunca, o sea, quizá que va a ser un hito. ¿Cuáles son sus sensaciones ante esta cita? Claro que no, porque es que el Viñalbal está haciendo historia, obviamente, está haciendo historia. Hace 2 años subíamos a Primera División y bueno, pues tengo el honor de que mi hijo estuvo en aquel equipo que subió a Primera, ¿no? Es el equipo del pueblo de mi marido, Valdepeñas, y os tengo un cariño muy, muy especial. Yo creo que el Viñalbal además se metió en la final de la Copa de España de una manera heroica, y en esta ciudad heroica, pues unos héroes más van a ser los jugadores del Viñalbal, ¿no? Un Viñalbal que, bueno, pues conozco bien, y al que le pido que sobre todo cuide a la cantera, a los jugadores de la tierra. Siempre que puedo lo hago, y a los que le deseo muchísima suerte en esta experiencia, y porque puede convertirse en el campeón de la Liga de Fútbol Sala, una liga que, por lo que comento, pues sigo habitualmente desde hace muchos años, porque soy madre de deportista de Fútbol Sala. María Ángeles Herrero Ramírez, subdelegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, gracias infinitas por compartir este rato en el plato de Televaldepeñas, y confiamos en poder seguir contando con usted cuando sea propicio. Bueno, ya sabéis que estoy a vuestra disposición, por cercanía, por cariño y, por supuesto, por responsabilidad. Cuando me necesitéis, aquí estaré encantada. Muchas gracias. Gracias.